bendiciones, buen día. Gracias a Dios por estar aquí nuevamente con ustedes, otro miércoles más, hablando de su palabra. Vamos a darle una ofrenda de alabanza a Dios para llamarlo, para llamar su presencia de nuestro Padre Jehová de los ejércitos, para hablarle a Jesucristo y al Espíritu Santo, pues que esté con nosotros. Y por medio de esta alabanza, pues que se empiezan a romper esas cadenas, esas ataduras que a veces tenemos en la vida, y que a través de esta canción nuestro Padre nos muestre algo y podamos empezar con toda gratitud, con todo honor, con todo respeto, y creyendo que vamos a estar en la presencia de nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Espíritu Santo. Los veo en 5 minutos. Muchas gracias. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto
oración que llene de paz tu alma. Saber que Jesucristo Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por disponer tu tiempo para nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Gracias porque Dios está viendo tu corazón, conociendo que tú le eres fiel. Y bueno, todas esas cosas pues las ve nuestro Padre y claro que nos da nuestros regalos. Y bueno, para empezar, como dice la canción, pues dale tu vida a Dios, ponla en sus manos y verás las recompensas que tiene nuestro Padre para ti. A veces es difícil vivir una vida correcta porque hemos caminado en esos caminos de oscuridad, de facilidad que nos da el enemigo. Pero hoy quiero hablarles, para empezar, espérenme tantito, ya estamos aquí. Para empezar, en el fondo donde envié la invitación para hoy, pues hace referencia a algo que dice: no vivas para agradar al mundo, vive para agradar a Dios. Y bueno, para sustentar esto, hay un capítulo en Gálatas 1:10 que dice: pues busca ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y en eso vamos a empezar hoy, en que si tú anhelas estar en el camino de Dios, si tú tienes fe, si tú tienes ese creer en Él y tú le diste tu vida para ser su siervo, ya no estés ensimismado en agradar al hombre, porque por más esfuerzos que hagas, pues nunca vas a terminar de agradar al hombre. Siempre te va a pedir más y más y más, y tú le das lo que él pide y no, ahora quiero más. Y con Dios no es así. Bueno, sí es un esfuerzo diario, pero Dios siempre se agrada con tus esfuerzos, con tus pequeños pasos. Con eso le dice: Señor, yo no podía soltar esto y lo solté por ti. Y Dios te va a ir soltando cada día más de sus bendiciones. Así que no te importe lo que el mundo diga sobre ti. Lo importante es lo que tú haces de tu vida para Dios. ¿Qué cambiaste? ¿Qué dejaste? ¿Qué esfuerzo hiciste? ¿Qué sacrificio? No es fácil, porque pues vivimos en un mundo donde prolifera el pecado, en donde puedes fornicar, puedes adulterar, puedes robar, puedes matar, puedes mentir, puedes ofender y no pasa nada. Así estamos acostumbrados a vivir en un camino de mal y no pasa nada. Entonces Dios ve esos sacrificios, porque el dejar todo pecado pues cuesta mucho trabajo. Pero si tú estás con Dios, si tú le tienes fe, si tú crees que su presencia es todopoderoso, que te limpia, que te sana, se puede lograr. Y entonces tú no veas lo que dice el de al lado. No tengas miedo a decir: bueno, pues yo voy a soltar mis pecados. Yo voy a empezar a caminar en este camino de fe, de salud mental, de salud espiritual. Y no me importa lo que me digan los demás. Si me siguen señalando,
si me siguen diciendo, tú tienes este error, tú tienes el otro, no, que no te importe, porque solamente tú sabes lo que has hecho para Dios y en qué momento estás hoy. El enemigo es astuto, hemos dicho aquí, y aunque tú no lo creas, existe. Hay un mundo espiritual de bondad que es de Dios y un mundo espiritual de maldad que es Satanás. Y Satanás es el padre de mentiras que siempre te va a engañar, siempre va a querer que tú, ya siendo un hijo de Dios, que diste la vida por él para seguir su camino, siempre le va a echar basura a los demás para hacerte sentir que tus esfuerzos han sido en balde. Pero tú no hagas caso a esas palabras. A veces vienen a la mente, a veces va a haber una persona, a haber otra que pues te van a querer hacer menos y creer, y que tú pienses, no, pues es que entonces lo que yo he hecho para Dios no vale la pena. ¿Para qué tantos esfuerzos si la gente me ve como si pues fuera un pecador? Tú no hagas caso, tú sigue adelante. Tú cree lo que has hecho para ti y para Dios. Primero es Dios, porque también si te pones a ti sobre de Dios, entonces ya te estás idolatrando a ti mismo, ¿no? Las gracias, lo que ha hecho por ti Dios siempre es primero, porque Dios es el que cambia tu espíritu, tu persona, tu cuerpo. Y Dios no te quiere enfermo, pero a veces nos sentimos tan asfixiados. No, es que en el trabajo me dicen que hago mal mi trabajo, pero yo lo hago bien. Es que en mi casa yo soy buena mamá, soy buena esposa, buen esposo, buen papá, y me dicen que no lo soy. A veces sin querer vas en el camino y es tanto el bombardeo que te tienen el enemigo, que vas en el metro, vas caminando, vas a donde quiera y hay gente que te humilla, que te dice groserías, y entonces el enemigo te dice, ¿ya ves cómo sí lo eres? Ya hasta la gente que no te conoce te lo dice. Pero ese es el diablo. Ese es el diablo que te quiere engañar. Entonces, esta es la pregunta hoy: ¿a quién vas a agradar? ¿Al hombre o a Dios? Es Dios, nuestro Padre, el que nos quiere tener con felicidad, con alegría, sin enfermedad, sin miedo, sin dolencias. El que tú quieras buscar a Dios es eso, es libertad, porque Dios es la verdad y la verdad te hará libre. Dios te quiere libre, pero libre con esa paz, libre con esas cargas que a veces sientes en el corazón, en la espalda, de que no te sientes comprendido, de que todos tus esfuerzos han sido en vano, de que tu vida está mal, de que tu hogar está mal, que no es lo que tú quieres. Pero lo que yo es, a veces, como decíamos hace unas pláticas anteriores, a veces lo importante es la comunicación, es hablar, porque lo que tú crees bien, a lo mejor yo lo veo mal, y lo que yo veo mal, la otra persona lo ve bien. Y entonces vivimos con esas vendas en los ojos, en los oídos, y no nos atrevemos a hablar. No nos atrevemos a hablar y decir, oye, esto es lo que pasa. A lo mejor tú estás pensando mal de mí. Dice en Efesios 6:6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2:4, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres,
sino a Dios que prueba nuestros corazones. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Entonces, a veces es bueno hablar a nuestro prójimo, decirle sus fallas, a veces decir esos errores y bueno, seguir en comunión con Dios, siempre agradando a Dios, no al hombre, porque al hombre nunca le vamos a dar a agradar, nunca. Entonces siempre se van a pasar la vida criticándote, diciendo que tú no eres lo que predicas, que eres un hipócrita, siempre. Y siempre la gente que no tiene a Dios en su corazón, siempre te va a querer hacer menos, para que tu fe mengue, para que tú dudes de que Dios es todopoderoso y que Él te ha cambiado y que te ha confiado este vivir con Él. Entonces encontré, ahorita se me vino a la mente un capítulo de Lucas en donde dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces nosotros somos muy fáciles a criticar a los demás, a ofender a los demás, echarle la culpa a los demás de lo que te pasa o de lo que haces, y no somos capaces de ver nuestro ojo, de nuestro ser, nuestra persona. No somos capaces porque somos débiles mentales para ver lo que está mal en nosotros, pero sí somos expertos en criticar, en quejarse de los demás. Sí, es normal. Yo no digo no te quejes porque pues la carne es débil y a veces pues nos quejamos, ¿no?, de los demás. Pero más bien, en vez de quejarte, deberías de comunicar y decir: oye, es que estás mal en esto. No, yo creo que yo estoy bien, yo creo que tú estás haciendo esto mal. Entonces, sí los dejo con este pensamiento de Lucas, y dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces nosotros nos podemos quejar de nuestro prójimo, quejándonos de lo que nos hace, de lo que no nos hace, de lo que está mal, de todo nos quejamos, en la casa, en el trabajo, donde sea. Y entonces, ¿tú qué estás haciendo para mejorar eso? ¿Por qué no miras tus defectos? ¿Por qué no miras lo mal de ti? Y cuando tú lo arregles, entonces empieza a mirarlo de afuera. Pero si tú quieres que el de al lado cambie, que sea diferente, entonces tú también quita tus errores. Vete, examínate, ¿qué estás haciendo mal? Entonces, también eso es agradar a Dios. Agradar al hombre, a mí. No, yo no quiero agradarme a mí mismo. Yo quiero agradar a Dios. Porque si tú agradas a Dios, si tú sigues caminando en ese camino para agradar más a Dios, porque yo quiero ser libre, porque yo quiero ser feliz, porque yo quiero estar en paz, porque quiero olvidar ese pasado, entonces primero agrada a Dios antes que a ti, porque también tú eres hombre. Antes de agradar al hombre, agrada a Dios. Y no digas: ay, no, pues es que a mí me gusta ser así, yo así estoy bien. Yo no quiero soltar mi enojo, mi ira, mi resentimiento, mi orgullo, mi falta de perdón. No, eso ya también es idolatría. Entonces hay que empezar a soltar desde ti mismo. Ya no veas a los demás. Primero vete a ti mismo, agrada a Dios para que lo de afuera cambie. Y si no cambia, pues seguir perseverando, pidiéndole a Dios. Fíjate, yo
pues hay pruebas en el camino. Y cuando tú te guías por Dios, dices, Señor, yo te doy mi vida, yo hago que tú hagas la voluntad de mi vida, la de mis hijos, la de mi familia, yo te entrego mi vida, ahí está. Y pues el enemigo te pone pruebas, ¿no? Siempre te va a poner pruebas para que te salgas del camino de Dios. Y bueno, mi hijo menor había estado un poco mal y nunca me había dicho nada, ¿no? Entonces me empieza a decir de su pasado y yo, ¿qué? Porque él me dijo, mamá, pues yo ya quiero ir a la iglesia, quiero conocer de Dios. Y bueno, ya te imaginabas, el enemigo le empezó a bombardear con mentiras para que él pensara, no, pues entonces ya aceptaste a Dios, pero entonces tu enfermedad. Y entonces, pues ya el enemigo empezó a poner mentiras, ¿no? A poner tropiezos de enfermedad. Y entonces, pues para mí también fue la prueba, pero yo siempre fuerte en Dios. Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú harás el milagro. Ayuda a Mati a su fe, que no disminuya, sino que vea tu presencia. Y bueno, al final, pues hoy, gracias a Dios, está bien. La prueba duró 3 semanas, pero nunca dudé. Entonces, así tú, va a haber pruebas en el camino fuertes. Y a veces son unas sacudidas feas que el enemigo quiere poner porque a fuerzas quiere sacarte del camino. Pero tú debes de ser más fuerte y decir, Señor, yo en ti confío, yo te di mi vida y yo sé que tú vas a hacer lo mejor para ella. Entonces siempre hay que estar fuerte en el Señor, nunca dudar, porque también Dios ve eso. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu sacrificio a Él? Y entonces ahí ya no ves al hombre, te agradas en Dios, en poner las manos, en poner todo en las manos de Dios. No creas en las mentiras del enemigo, porque él te va a poner tristeza, duda, te va a poner tu pasado, y hasta lo que no te acuerdas de tu pasado te lo va a poner, porque el demonio es astuto. Hay cosas que tú ni te acuerdas de tu pasado, pero ahí vienen, te bombardea con esos pensamientos. Oye, ¿te acuerdas? Y entonces dices, híjole, no, de eso no me acordaba, pero es que eso me hizo sentir mal, y el desprecio, y el rechazo, y el enojo, y la infidelidad, no sé, lo que hayas pasado. Tus papás cómo te trataban, te golpeaban, te hacían comer del piso, te rechazaban, tus hermanos no te querían, te golpeaban, tus maestros no te querían, siempre sufriste bullying. El enemigo siempre te va a bombardear con sus mentiras para que no creas en Dios, para que sigas en ese pasado que no puedes soltar, y que hoy estás enfermo, estás cansado, estás triste, estás llorando, estás en una depresión, en una ansiedad, con pensamientos suicidas. Así te quiere el demonio, así. De ese momento, a lo mejor hoy te sientes mal, a lo mejor hoy y atrás te has sentido mal y sientes que para ti no hay solución, que tú no vales nada. No, sí vales mucho. Y yo un día te dije, Dios dice que te necesita en su reino, y que te levantes, y que seas valiente, y que seas esforzado. Ese esfuerzo en agradarle a Dios, Él lo agradece como no tienes idea. El hacer esos pequeños sacrificios diarios. Entonces, bueno, ya me extendí con este inicio de plática, pero yo quisiera que te quedara claro, que no agrades al hombre, agrada a Dios.
Y hemos visto aquí los frutos de Dios, ¿no? Que es la paz, la armonía, el dominio propio, el amor, el perdón al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas antes que a ti mismo. Y todo eso. Entonces, no vayas por la vida queriendo convencer al hombre, porque eso sí nunca va a suceder, ¿no? Tú haces y quieren más y más y más y más y nunca vas a convencer a nadie. Tú sabes lo que haces para Dios, Dios te conoce, Dios sabe que tú estás haciendo esfuerzos por ser mejor. Y si alguien no te lo agradece, pues ni modo. Dios me reconoce ese esfuerzo que estoy haciendo día a día para Él. Y Él te va a dar tu reconocimiento, te lo va a remunerar en salud, en paz, limpiando tu espíritu, que dejes atrás tu pasado. Y bueno, pues aunque no, como decimos aquí, no queremos sonar materialistas, pero Dios te va a retribuir también en lo material, porque sabe Dios que tenemos necesidades, pero Dios es dueño de todo cuanto hay en la tierra y en el cielo, eso sí, no lo dudes. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí en la casa del Señor. Gracias a Lupita, gracias a Vianey, gracias a Ricardo, a todos y cada uno de los que su nombre no los veo aquí, pero Dios sí te conoce, Dios sí sabe quién eres, Dios sabe qué anhelo hay en tu corazón, qué estás necesitando ahora. Y Dios te dice, hoy Dios te dice, suelta tu pasado, no tiene remedio. No podemos componerlo, pero sí podemos componer tu hoy y tu futuro. No te preocupes por nada, no te afanes porque yo estoy contigo, de día y de noche. Yo veo tu esfuerzo, yo veo tu valentía, yo escudriño tu corazón, he visto cómo has clamado, cómo has llorado, cómo pides, cómo me oras, pero yo daré sanidad, libertad, liberación a tu alma, a tu espíritu, a tu cuerpo, porque tu cuerpo no está enfermo, está triste, está abatido por ese pasado que no puedes soltar, que lo traes cargando como un costal de piedras. Pero suéltalo y déjamelo en mis manos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues suelta tu pasado, porque ese ya no tiene remedio. Por más que queramos cambiar las cosas, ya, a veces, fíjate, a veces esas personas que te hicieron daño ya están muertas y todavía sigues sufriendo por eso. No, ya no. Vive tu hoy, vive tu mañana. Y si hoy empiezas a caminar con Dios, conocerás esa paz que sobrepasa todo entendimiento, las bendiciones de Dios. Y no vivas para agradar al hombre, vive para agradar a Dios, porque para el hombre nada es suficiente. Para Dios, esos pequeños pasos diarios valen mucho, esos sacrificios por dejar a un lado el pecado. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo de hoy, vamos pues a lo importante, permítanme. Vamos a lo importante, a lo verdadero que es su palabra. Hoy nos toca ver Lucas 21. Déjenme ver si el salmo que iba a leer hoy no está tan largo, porque ya me alargué un poco, pero también pues Dios quería hablarte eso, de agradarle a Él. No está tan largo. Vamos a leerlo. Es Salmos 13. Dice, plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. ¿Hasta cuándo, Jehová?
me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu mano de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén, amén y amén. Entonces siempre vamos a tener enemigos en todos lados y siempre van a hablar mal de ti, siempre van a decir que haces las cosas mal, siempre va a haber una crítica y una queja y una murmuración, pero de ahí toma lo bueno. Entonces tú di, bueno, pues están quejando eso de mí, entonces lo voy a corregir, pero no hagas caso de las malas palabras, porque el enemigo es grosero, es pedante, es altivo, es orgulloso, le gusta hacer que la gente se sienta menos, que esté en tristeza, que no se sienta capaz de realizar las cosas. Dios está ahí para librarte de tu enemigo. Y lo que no te guste, lo que hablen de ti, pues tú dices, bueno, pues si están hablando mal de mí es porque algo vieron, ¿no? Entonces, pues lo voy a cambiar. Lo demás lo hago bolita y lo echo a la basura. Agrada a Dios primero antes que al hombre, porque al hombre nunca lo vas a acabar de agradar. Y bueno, vamos a lo principal, como decía. Vamos a leer la palabra de Dios, porque esta es palabra de Dios, es la voz de nuestro Padre. Y aquí, leyendo la palabra, tú te puedes liberar, tú te puedes libertar, tú puedes sanarte en el nombre de Jesús. De verdad que esta palabra que hizo Dios no fue escrita nada más por hacer un libro más y ya. No. Este libro es para que su voz quedara por siempre y para siempre. Para que tú veas los milagros, los prodigios, las sanidades que ha hecho Dios. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es la verdad. Y la verdad te hará libre. Y aquí está su verdad. Entonces, que no te dé flojera. Ay, no, es que cuando voy a acabar de leer ese libro. Pues sí, vas a tardar un año. Si le echas ganas, sí. Si le echas ganas, en un año lo acabas de leer, pero tú vas a aprender mucho. Y no nada más lo leas una vez, léelas varias veces y Dios te va a ir abriendo el entendimiento. Te va a dar sabiduría, te va a dar discernimiento, inteligencia, no solamente para leer esta palabra, sino para vivir tu vida diaria. Porque a veces uno le dice a Dios, ay Señor, es que yo no sé cómo hacer esto. Pues Dios te pone una idea en la cabeza. No importa que no hayas estudiado ingeniería, psicología, matemáticas, naturales, historia. De verdad, créeme que Dios te da la inteligencia para hacerlo. Hasta obtener un nuevo trabajo. Dices, es que yo no sé hacer eso. Pues Dios te da la inteligencia. Dios te abre ese mundo que tienes en el cerebro, en el espíritu. Porque desde ahí te va a hablar nuestro Padre. Así como lo hizo con cada uno de estos testigos que está aquí. Porque Él quiere darte a entender que todo lo que le dio a todas estas personas te lo puede dar a ti. No solamente quedó en el pasado, sino en el presente. Y no, otra vez digo, porque quiero que Dios me escuche, no soy materialista. Pero a todas estas personas les dio tesoros en la tierra. Tesoros en la tierra. Y fue inexplicable cómo lo hizo. Entonces, si se lo dio a ellos, también nosotros somos sus hijos y también lo merecemos. Pero Dios quiere primero ver tu sacrificio,
quiere ver cómo le agradas cada día. Y yo he visto milagros de Dios en mi vida, de verdad. Mi vida cambió. Mi vida cambió desde que yo empecé a leer esta palabra, desde que lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Y desde que le dije, Señor, yo te doy mi vida para servirte, porque mi vida te pertenece. Y yo he visto la gloria de Dios a pesar de los problemas, de las dificultades, de los tropiezos. Yo le soy fiel a Él, fiel en todos los aspectos, obediente, con dominio propio, aunque a veces cuesta, pero yo quiero agradarle a mi Padre, porque yo tengo unos hijos a los que también le voy a rendir cuentas por ellos. Entonces, siempre hay que leer la palabra. También te invitamos a la iglesia. La verdad, hasta ahorita no me han dicho que han ido ustedes en presencia a la iglesia, pero te seguimos invitando a la iglesia, Avivamiento Internacional. Créeme, aquí no se gana monetariamente por invitarte, te invito de corazón, te invito porque mi vida cambió en la iglesia Avivamiento Internacional. Los pastores tienen unción de Dios, la presencia de Dios siempre está ahí para sanarte, para liberarte, para que tú creas que hay una vida en abundancia. Entonces te seguimos esperando, son los miércoles y los domingos. Espero algún día verte ahí, algún día que me digan, oye, ahí vienen tus invitados. Liz Rubio, por favor, te invitamos, de verdad. Hay una unción de familia. Si tú quieres que tu familia se una nuevamente, que tu esposo te ame, que iban por ustedes dos, que tu familia, que tus hijos salgan de cualquier apuro, ahí está la iglesia. Si tú quieres sanar una enfermedad, si tú quieres liberación en tu vida, ahí estamos. De verdad, créeme que lo hacemos con amor. Esta invitación es con amor de nuestro Padre, para que tú lo conozcas, para que tú empieces a caminar en ese camino de fe, porque todos necesitamos un lugar, unos padres espirituales que nos guíen, que nos hablen con la verdad, porque a veces necesitamos que alguien nos abra los ojos espirituales, los oídos espirituales y el espíritu que está en nuestro corazón. Y bueno, ahí está la invitación. Espero de verdad verte, que valga la pena. Pues nosotros ya queremos ver los frutos de este programa, ya casi 1 año y medio, imagínate. Y bueno, vamos a la lectura. Vamos a ver qué nos muestra hoy nuestro Padre Jehová de los ejércitos con la palabra. Invitarte a que leas los salmos, porque ahí te da sabiduría a Dios, te muestra el amor, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, que Dios te libere y te liberte de esos enemigos, de esas palabras que a veces te llegan al cuerpo y duelen. Entonces Dios tiene el poder para quitar todas esas armas del enemigo que son lanzadas a veces por orgullo, por envidia, por enojo. Son tantas cosas que tenemos que hablar en este programa, de verdad. Queremos que tú aprendas y empieces a ver a nuestro Padre. Bueno, vamos a leer. Es Lucas 21 y dice, la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobre, mas esta de pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús predice la destrucción del templo y a
y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, dilas, vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seas engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. Y cuando digáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá temor y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vinieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y a los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que estén encintas y de los que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán al filo de espada y serán levantados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos vuestros corazones. No se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque con un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día
en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén, amén y amén. Esta es la palabra de Dios. Hay que, como decimos, no es porque Dios pues no quiera que nosotros disfrutemos del mundo, pero para Él todo es pecado. Todo a él, para llegar a su reino, pues hay que ser esos santos que se merecen el reino de Dios. Entonces hay que dejar pues todos esos pecados atrás, de hacer a un lado al enemigo y sus acechanzas, porque de verdad el enemigo es astuto, te hace sentir la persona más vil y menospreciada. Te hace recordar cosas de tu pasado que tú ni siquiera lo pensabas, pero de repente dices, ¿cómo te acordaste de eso? Hasta del más mínimo detalle. Entonces hay que estar siempre alertas, porque Dios no te quiere triste, no te quiere enojado, con ira, con desprecio, con orgullo, no. Dios quiere que tú tengas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, pues hoy en nuestra enseñanza, en la enseñanza del día de hoy, que estaba viendo la hora, hay un pecado del cual casi no se habla. Y creo que tampoco aquí en nuestro programa no hemos hablado de todos los pecados que hay. Pero este pecado es un pecado que casi no se habla y que para Dios también tiene mucha importancia. Dice, este es el pecado de omisión. El pecado de omisión, dice en Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A ver, otra vez lo voy a leer. Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Las cosas buenas, también, las cosas buenas que nunca hiciste eso es las cosas buenas que nunca hiciste. Y este es el pecado de que menos se habla y que para Dios también es muy importante. Porque a veces sí sabemos lo que es correcto, pero no lo haces. Sabemos nuestro error, pero no lo enmendamos. Decimos, sí soy enojona, sí soy gritona, sí digo groserías, sí tomo, sí fumo, sí robo, pero pues yo me siento bien así, me quejo, hablo de los demás, pero pues yo estoy bien así, ¿no? Entonces Dios dice, no, ya sé que lo sabes, pero que lo tienes que cambiar, porque también para mí es pecado, dice Dios. Y entonces esa es una falta de responsabilidad y de valentía. Hay veces que nos da miedo cambiar, ¿no? Y que dices, híjole, no, es que me da miedo quitar esto, o tengo una indecisión. No, eso es valentía. Hay que ser en todo momento valientes y responsables para aceptar también nuestros errores. Como decía, ¿no? Ese ratito, hay que ver nuestros errores. Cuando tú cambies lo demás, Dios lo empezará a cambiar. Entonces, dice, el pecado de omisión ocurre precisamente cuando nos falta ese valor para actuar en lo que sí está bajo nuestro control. Es esa falta que tenemos de valentía, de poder soltar lo que a Dios no le gusta, porque lo sabemos. Porque aunque no conozcamos a Dios, sabemos el bien y el mal, porque es algo que Dios nos dio. Pero tenemos más responsabilidad
a nosotros que ya empezamos en el camino del Señor. Ahí hay mucha responsabilidad. Baja de batería. Y a veces también, sabemos que estamos mal en nuestro actuar, sabemos que está mal lo que vamos a hacer. Pues sí, pues estoy casado, pero pues sí sé que está mal que yo tenga a mi amante, pero pues es que me hace sentir bien. No, pero yo continúo igual, no importa. No, pues sí, voy a ir a tomar, aunque sé que está mal y me va a hacer daño, pero es que eso me hace sentir bien, me hace sentir que suelto mis penas en el alcohol, aunque mañana estés recordando otra vez nuevamente tus problemas. Entonces, dice aquí, no te justifiques diciendo que no puedo, o que tengo miedo, o que me siento bien. Entonces yo continúo de la misma manera. Entonces, para Dios no existe la justificación, porque cuando Dios te mande a llamar a juicio, Él no va a permitir una justificación, porque ya desde ahorita nos está diciendo este pecado de omisión, que las cosas buenas que nunca hiciste y que tenías en la mente y que sí sabías. Entonces Dios nunca te va a aceptar una justificación. No, pues es que me trataban mal, por eso lo hice. Por eso no trabajaba bien, porque pues es que no, me decía mi jefe que era muy flojo, que no le gustaba mi trabajo. No, porque tú sabes que estás haciendo mal. Entonces ahí no hay una omisión, porque lo sabes. Dice, se nos pedirá cuentas no solo por lo que hicimos mal, sino también por lo que dejamos de hacer. Entonces también se nos va a pedir cuentas por lo que hicimos mal y por lo que dejamos de hacer mal. Yo he dicho que nosotros tenemos un Padre muy exigente, muy puntual, muy derecho, porque Él siempre habla con la verdad. Dios es muy estricto, nuestro Padre es estricto, y a Él no le podemos llegar con justificación. Él, para nuestro Padre es, ¿lo haces o lo haces? Yo no te voy a aceptar que hagas las cosas mal, porque nuestro Padre es un Dios de corrección, de perfección. Y si tú quieres ser libre de las garras del enemigo, tienes que ponerte a pensar lo que hiciste mal y lo que no hiciste para hacer las cosas bien. Dejar tu pasado, dejar el pecado. Y también, a ver, y también fíjate qué tan importante es esto que te voy a decir. Dice, al no decirle a alguien que está haciendo mal y tú ya te diste cuenta, esto no significa que estás juzgando o estás creando un chisme. Es hacerle ver sus errores y no se dañe más. Imagínate, también para Dios qué tan importante es hacerle ver lo mal que están haciendo los demás. Y yo sí me he atrevido yo sí, la verdad, créeme que yo sí le he dicho a gente lo que está haciendo mal, ¿no? Aunque a veces uno piensa, no, pues es que se va a enojar, ¿no? O me va a dejar de hablar o se va a sentir mal, pero para Dios también es bien importante de hablarle a los demás la verdad, porque la verdad te hará libre, quitarle sus velos. Decirle, oye, tú estás haciendo mal en esto, estás mal, corrige tu camino, haz el bien. De verdad, créeme que también eso ahí también Dios te pone tus palomitas,
porque a veces uno ve las cosas y dices, ay no, pues es que la verdad está haciendo mal, pero ay no, mejor no le digo porque se va a enojar. No, también Dios lo ve, cómo le hablas a tu prójimo, cómo lo corriges. Ese también es un pecado de omisión, el no hablarle a los demás sus errores. Eso para Dios es importante. Eso para Dios es importante. Que tú le hables a los demás sus errores. Para eso es muy valioso para Dios. Y a veces, aunque la gente no conozca de Dios, pero nosotros somos siervos de Dios. Nosotros damos su palabra. Somos esos evangelistas que vamos por el mundo regalando su palabra. Yo a donde voy no me interesa si hablan bien o mal de mí. Yo siempre hablo de Dios. Y yo siempre al que le hablo le digo, bueno, pues yo no tengo nada que darte más que un consejo de Dios y una oración. Y yo pienso que tú estás mal en esto y en esto. Entonces, pues ya, yo doy consejo, ¿no? O sea, tú dices, yo lo veo mal, pero es tu decisión si lo cambias o no lo cambias. Si tú entras en pecado, pues ahora sí que le darás cuentas a nuestro Padre. Pero yo ya me quité esa responsabilidad que Dios me ha dado para hablarle a los demás lo que es. Yo tuve una madre, gracias a mi madre, que siempre nos hablaba con la verdad y siempre nos decía, a ver, siéntate, dime la verdad, dime lo que es. A mí no me digas mentiras. Y así era mi madre. Y mi madre nos decía, yo siempre te hablo lo que es, siempre te hablo la verdad. Y nos decía, tú estás mal en esto, en esto. Y ya era como hijo, tomar sus consejos o no tomarlos. Pero mi mamá se deslindaba de esa responsabilidad. Y así es con Dios. Así es con nuestro Padre. Él dice, bueno, yo te di ¿tú quieres trabajar para mí? Sí, lo acepto. Entonces, camina y ve y di a todos sus verdades. Porque la verdad te hará libre. Dice que la omisión tiene dos actitudes. La primera es el egoísmo. Complicarme la vida. Ay, ¿para qué le digo? Es su vida. Él se está dañando, no yo. Pero no sabes que la otra persona no se da cuenta de lo mal que está. Entonces ese es el orgullo, ¿no? Ay, pues mientras que yo esté bien, no me importa el otro. Pero tú no sabes si el otro lo sabe, que se está dando cuenta, porque a veces, como decíamos anteriormente, a veces tú crees saber lo que la otra gente sabe y no lo sabes. Entonces aquí dice, no sabes si la otra persona sabe que estás haciendo mal. A lo mejor ella cree esa persona que está haciendo bien y pues tú dices, y tú la empiezas a criticar y a ofender, a echar quejas, y tú no sabes si la otra persona sabe que está haciendo mal. Entonces Dios te manda a eso, a que tú le hables a tu prójimo lo que es. Es como, bueno, ahorita les digo. Bueno, esa es la primera. Y la segunda es la idolatría a la opinión ajena. Ese es el enemigo que te dice, no lo hagas para que siga con ese enceguecimiento. Si no lo haces, pues estás poniendo, esta no es, ya. El segundo era el miedo al rechazo o que a la otra persona se enoje y puedas perder su amistad. Entonces, el miedo
y el egoísmo. Entonces tú no seas egoísta, no digas, ay, si él se siente, si él está así es su problema, a mí no me afecta en nada. O dices, no, ay, es que me da miedo decirle, qué tal si me rechaza o me dice una grosería o me ofende o me deja de hablar. No. Si tú caminas en esto, Dios siempre te va a respaldar y Dios siempre te va a librar de tus enemigos. Sé valiente, siempre di la verdad, aunque duela. La verdad duele, pero sí te hace ver las cosas de otra manera. Dice, lo puedes hacer, puedes hablar, ya es o sea, tú puedes hacerlo, tú puedes darle ese consejo a la gente, puedes hablar con ellos y ya es de la otra persona si quiere seguir tu consejo o no. Ella, al tener la verdad y no retractarse, será esclava del pecado de omisión, recibirá un castigo a consecuencia. Y tú te libras de eso por cuanto no te quedaste callado. Bueno, no sé si leí bien, pero la idea es, ya depende de la otra persona si quiere tomar tu consejo o lo desecha. Si lo desecha, pues se está volviendo un esclavo del pecado. Por cuando tú quisiste librarlo y él quiere seguir con lo mismo, entonces ya se está convirtiendo en un esclavo del pecado, de un idólatra del pecado, y él más adelante pues recibirá su castigo cuando Dios nos llame a juicio. Y ya te dije, para Dios no hay justificaciones, y peor aún cuando alguien te lo dio a saber. Y ahí pues tú te estás librando de ese pecado de omisión y Dios te va a recompensar por eso, porque tú eres ese discípulo, ese evangelista que anda por el mundo hablando de su verdad, como lo hizo Juan el Bautista, que el rey, no me acuerdo, fue en un matrimonio que el hombre se casó con la esposa de su hermano, y entonces vino Judas, vino Juan el Bautista y le hizo ver su error, y pues fue tanto su enojo que hasta la muerte fue a dar Juan el Bautista, que era un discípulo de Dios, el que vino. Fue muy importante Juan Bautista porque él fue el que vino a abrirle el camino a Jesús, a que Jesús hablara la verdad de su Padre. Imagínate cuán importante era Juan el Bautista para Dios. Y entonces habló ese pecado y se buscó la muerte, pero él se liberó de ese pecado de omisión y Dios lo recompensó en el cielo. Tal vez aquí tuvo una muerte fea, pero Dios lo recompensó en el cielo. Entonces, ¿qué tan importante es? ¿Qué tan importante es eso? Le dice en Santiago 1:22, pero solo sed hacedores de la palabra y tan sola, pero solo sed hacedores de la palabra. Pero solo sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces, no solamente hay que ser unos hacedores, no solamente hay que oír la palabra, sino también ser hacedores de ella. No te limites a solamente escuchar, sino sé hacedor de la palabra para que tú le puedas dar a los demás y ser un ejemplo. Aunque los demás digan que no eres un ejemplo, Dios y tú saben quiénes son, el uno para el otro. Y bueno, permítanme tantito. Dice, enseña, Jesús dice en Mateo,
Bueno, no se los voy a dar ahora porque también está muy largo. Dice, no tengas miedo de decir la verdad, si eso es lo que Dios espera de ti. Dios espera de ti que tú vayas con su verdad, que tú vayas, aprendas de su verdad y que tú seas ese discípulo que anda por el mundo hablando de su palabra, de la verdad. No tengas miedo a decirle a los demás, oye, estás mal en esto. Ten ese dominio propio, ten esa voluntad, esa fuerza que te da nuestro Padre para hacerlo. No es fácil, pero cuando tú empiezas a caminar en el reino de Dios, pues a veces las cosas son difíciles. A veces el enemigo te pone trampa, te pone engaño para que tú caigas, para que tu fe mengue. Pero tú sigue adelante. Me gusta mucho una oración que dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Me gusta mucho esta oración. Que Dios te dé valor para cambiar. Y también a ti mismo, porque tú también te puedes criticar a ti mismo. Decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Si estoy haciendo mal eso que me dicen, entonces también ten el valor para corregirte a ti mismo. Para tener el valor y la serenidad para cambiarlo. Para no entrar en ese pecado de omisión. El pecado de omisión dijimos que es las cosas buenas que nunca hiciste. Y también por las que dejaste de hacer. Por miedo, por temor al que dirán, y muchas cosas. Y luego, pues la pregunta del día. ¿Qué sientes que es más difícil? ¿Arrepentirse de lo que uno hizo mal o de lo que uno dejó de hacer? Con el nuevo Downy Intense Fresh, la ropa queda con ese olorcito a fresco y limpio todo el día. Cámbiate y compruébalo. Esta temporada futbolera nos tenemos que preparar. ¿Qué sientes que es más difícil? ¿Arrepentirse de lo que no hiciste mal, de lo que hiciste mal o de lo que dejaste de hacer? ¿Qué será más difícil? Pues yo digo que, yo creo que arrepentirse a veces es más difícil. Arrepentirse a veces es más difícil. Porque cuando te arrepientes lo dejas de hacer. Cuando de verdad empiezas a tenerle temor a Dios, dejas de hacer lo que no está bien. Y bueno, para ustedes escribí una oración. Si quieres repetirla después de mí, préndeme la luz. Vamos a hacer esta oración. Y Dios está viendo tu corazón, está viendo tus anhelos. Ve que estás arrepentido. Y bueno, vamos a hacer esta oración después de mí. Cuando tú oras, cuando tú le clamas a Dios, Él te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no hay miedos, no hay duda de que Él está contigo.
no hay miedos, hay tranquilidad, hay paz, no hay dolencias, no hay tristeza, no hay angustia, no hay desesperación, no hay miedos, hay calma. Porque Dios da esa respuesta siempre. Es solamente que tú tengas fe. Entonces vamos a dar esta oración y si gustas repetir de mí, después de mí, pues adelante. Mati, después de mí. Es que estoy invitando a mi hijo que también se una a la oración. Señor, hoy me presento ante ti reconociendo que no solo te he fallado con mis palabras o mis acciones, sino también con mis silencios y mi falta de valor. Perdóname por todas aquellas veces en las que vi una necesidad y pasé de largo por el consuelo que no brindé, por la injusticia, ante lo que callé y por el bien que, estando en mis manos hacer, decidí ignorar, por comodidad o por miedo. Limpia mi corazón de la indiferencia. Ayúdame a que mis ojos sean sensibles al dolor ajeno y que mis manos sean rápidas para servir. No permitas que mi bondad se quede solo en los buenos deseos, sino que se convierta en actos concretos de amor. Dame la sabiduría para reconocer las oportunidades que pones en mi camino y la voluntad necesaria para no dejarlas pasar. Que mi vida no se mida solo por el mal que evité, sino por el mal que compartí y el bien que sembré. Y luego, esta, ¿no? Que dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y bueno, como dije en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Amén, amén, amén. Entonces hoy aprendimos del pecado de omisión. Que tú veas lo malo de los demás y lo corrijas. No va a pasar nada, al contrario, te vas a libertar con Dios. Decir, Señor, pues yo a donde caminé y di tu palabra, pues yo sí le dije a los demás lo mal que estaban. Ya depende de cada uno si lo deja de hacer o no. Pero yo me liberté de ese pecado. Y ese pecado, como dice aquí, es del que menos se habla y que yo pensé que estaba mal. Y no, fíjate que no. Por eso Juan el Bautista perdió la vida por hablar la verdad a lo que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo no les gusta, que andes en pecado. Y bueno, espero que el día de hoy hayamos aprendido algo. No te limites, no te calles, di la verdad, porque si somos hechura de Dios, andamos por el camino diciendo la verdad. Y somos ejemplo. No podemos andar predicando la palabra sin ser ejemplo, porque imagínate, Dios nos va a llamar a cuentas y no se podría. No puedes dar un consejo cuando tú no lo eres. Por eso al principio decíamos, no veas primero la vida de los demás, mejor ve tu vida y qué estás haciendo mal, porque tú sabes lo que estás haciendo mal y tienes que corregirlo, y entonces si no lo corriges también estás entrando en pecado de omisión.
por cuanto lo sabes y no haces cambios en tu vida. Y este pecado para Dios, créeme que es muy importante que tú lo dejes de hacer, porque por eso Él vino a caminar a este mundo, a dar la verdad, a que te liberaras de todo pecado, hasta de omisión, porque Jesús vino a la tierra a hablar con la verdad. Hubo una samaritana que le dio agua en un pozo y le dijo lo que era. Le dijo, oye, tú estás mal en esto, y en esto, y en esto, tú has hecho mal en tu vida, has tenido 5 maridos, y este que tienes no lo es, porque tampoco es tu marido. Y entonces también ella se liberó ahí y dijo, Señor, yo sé que tú eres Jesucristo, porque nadie como tú me pudo haber. ¿Cómo sabes si tú no vives conmigo? Entonces era Jesús, el que andaba por el camino dando la palabra de su Padre, quitando todo pecado de encima, de toda obra de Satanás. Entonces así somos nosotros, así debemos de andar, decir la verdad aunque el otro se moleste, ni modo. Yo me libero de ese pecado porque un día le voy a rendir cuentas a Dios, y ¿qué le voy a decir? No, mi Padre no permite justificaciones. Entonces, ahí te lo encargo. Y bueno, ya terminamos. Gracias por estos momentos. Gloria a Dios, gracias a nuestro Padre, porque a pesar de la adversidad, seguimos adelante, en pie, esforzados. Nadie, ni nada, ni el enemigo, en el nombre de Jesús, nos quita la fe, nos mueve de este camino que es la verdad de Dios, su palabra. Y para eso prestamos nuestra vida a Dios. A lo mejor tenemos errores, ¿no? Como cualquiera, pero nos perfeccionamos porque confiamos en Dios. Aquí somos un canal en donde amamos a Dios, lo honramos, lo respetamos, lo obedecemos. Queremos, Vianey y yo, siempre ser mejores para ustedes, porque queremos ser esos testimonios que andan caminando dando la palabra, y a veces damos palabra que sentí esa pedrada, pero Dios nos libera y nos abre los ojos a una verdad que a veces no conocemos. Y quiero que recuerdes esto. Algunas cosas tú crees que el prójimo está haciendo mal, que para ti están bien. No, espérate. El prójimo está haciendo bien, que para ti está haciendo mal. Y para el otro a lo mejor tú estás haciendo mal, pero para el otro está bien. Entonces no hay que juzgar, hay que hablar. Oye, pues creo que estás mal en esto. Y tú vas a decir, ay no, pues es que yo no lo había visto así. Y como decíamos anteriormente, la gente no es adivina, a menos que Dios te lo muestre, para saber lo que tú estás sintiendo, ni lo que el otro está padeciendo. No somos adivinos. Y a veces nosotros actuamos por ignorancia, caminando por el mundo, pensando que hacemos las cosas bien, y para los demás no está bien. Y nadie nos hace ver nuestros errores. Entonces hay que aceptar lo que venga. Hay que aceptar que nos digan nuestras limitaciones, nuestros errores. Hay que aceptarlo, porque la verdad te hará libre. Y bueno, para terminar me gustaría orar el Padre Nuestro, que hace mucho no lo hacemos. Es una bendición estar con Dios, que nos dé el pan nuestro de cada día. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén y amén. Y dice en Lucas 18:27,
Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y no hay que agradar al hombre, sino a Dios. Y esto no es orgullo, esto no es jactancioso, esto no es envidioso, para nada, para nada. Es que honremos a nuestro Padre, porque Él se merece lo mejor de lo mejor. Porque aunque nosotros le damos quejas todos los días por los actos que hemos visto en el mundo y que estamos viendo en nosotros mismos, pues Dios nos sigue amando y nos sigue diciendo: yo te necesito. Entonces, amemos a Dios sobre todas las cosas, antes que a ti, antes que a nadie, porque a la idolatría tampoco le gusta a Dios. Entonces, primero hay que estar con Dios antes que con nadie, y Él por añadidura nos dará herencia en el cielo y en la tierra. Entonces vamos a orar, y vamos a orar ahora por todos. Gracias a Lupita, a Vianey, a Ricardo, que estuvieron aquí. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los llene de bendiciones. A los que nos están viendo y no veo su nombre, también les agradezco mucho en el nombre de mi Padre Jehová de los ejércitos, porque Él ve el amor que tiene para Él, la fe. A todos los que nos están acompañando, nos van a acompañar más adelante o nos ven por primera vez, pues los invitamos a que cada miércoles estén pendientes. No es palabra de hombre, es palabra de nuestro Padre. Aquí hay mucha oración, mucho clamor. Hay pruebas del enemigo a veces difíciles, pero aquí estamos levantados en armas en el nombre de Jesús. Gracias a nuestro Padre Jehová de los ejércitos por permitirnos tener este programa. Dice Lupita: excelente resto de semana, gloria a nuestro Dios. Así pues les deseamos a todos ustedes que tengan un buen fin de semana, que ustedes vean la gloria de Dios, que ustedes lo busquen, encuéntrenlo. De verdad que es un Dios de amor, de paciencia. Sí es estricto, no es un padre como en la tierra, no es el padre de mentiras que es Satanás, que te lo permite todo. Él no es así. Con Él debe ser recto, sincero, obediente. Y sí, a veces sí nos pone prueba, pero hay que pasarla, porque en esa prueba tú vas a mejorar, vas a sanar. Y lo importante también, quiero decirte, es que sueltes tu pasado, suéltalo. Lo que pasó en tu niñez, lo que pasó en tu adolescencia, cómo te hablaron tus padres, no sé qué pasó en tu vida. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que el pasado tiene remedio? ¿Hay algo que podamos componer del pasado? ¿Tenemos una máquina del tiempo para poder llegar a ese momento y cambiarlo? Claro que no. Y Dios no quiere que estés anclado en el pasado, teniendo odio, rencor, tristeza, miedo, frustración, orgullo, coraje, ira por lo que no hicieron por ti. Eso ya no tiene compostura. Y Dios te dice hoy, hay mucha gente que actúa por ignorancia, no sabe el daño que está haciendo en las personas. Pero hoy quiero que tú comiences a caminar desde hoy. Deja tus cargas, deja tu pasado, deja tus miedos, deja tu rencor, tu falta de perdón. Camina hoy como si fueras a nacer hoy. Camina hoy y camina hacia tu futuro, porque si yo estoy contigo, todo estará bien. Te bendigo, hijo mío. Y dice Lupita: rompamos con ese seguimiento de generación, haciendo lo mismo. Hay que entregar el corazón a Dios y nos enseña ese camino de verdadera paz. Amén, amén, amén.
rompamos con esas cadenas, rompamos con esa generación que viene caminando con los mismos patrones, siempre con el enojo, con la ira, con el orgullo, con la altivez, con el alcoholismo, con la fornicación, con la promiscuidad, con todos esos pecados, porque con la brujería, con la hechicería, con la idolatría, con todo eso. Porque entonces así continuarán nuestras generaciones, y si nosotros queremos cambiar, tenemos que romperlo desde ahora, hablando con la verdad, desechándonos de ese pecado de omisión. Yo digo la verdad para los demás y yo me libero de ese pecado, hasta de mí mismo, ver mis errores. Primero ve los tuyos antes de ver a los demás, porque hasta tú sales más golpeado a veces, de verdad, pero a veces nos olvidamos que también nosotros tenemos errores. Y es muy fácil criticar a los demás. Y a veces uno, y a veces nosotros estamos peor. Y bueno, pues muchas gracias, de verdad, los bendecimos, los amamos, les agradecemos que cada 8 días estén al pendiente de nosotros. Bueno, como es este es el programa de mi Padre Jehová de los ejércitos, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos las voces para llegar a todos ustedes. Y pues queremos ser esos testimonios. No somos perfectos, porque el perfecto es Dios. Y bueno, pues continuaremos aquí hasta que Dios nos lo permita, enseñándonos a todos nosotros qué es lo que hacemos mal, porque a veces Dios nos quiere ver lo mal que hacemos para cambiar, porque merecemos ese reino de Dios y ser santos, santos, santos como Él. Y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles 10:30. Si no se desesperen, si no ven a nadie aquí enfrente, también esto es un propósito de Dios. No ves al hombre, ves a Dios, porque también es una palabra que viene de Él. De verdad, créeme que lo hacemos con amor, para que Dios toque tu corazón, para que lo limpie, para que lo sane, tu espíritu. Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haya hoy tocado tu corazón. Vete con esa bendición de que Dios te escuchó, de que Dios te va a sanar, te va a liberar, te va a libertar, porque Dios es el que está aquí. Para Él la honra y la gloria. De verdad, Dios es muy bueno, es muy bueno. Dice que es el único bueno en el mundo. Imagínate, lo demás es mentira. Entonces acércate más a Dios, confía en Él, ámalo, hónralo, respétalo. Si le vas a hablar, si le vas a orar, a pedir, que sea con respeto. Dios no quiere escuchar groserías, Dios no quiere escuchar quejas, sino solamente que le digas lo que sientes, lo que quieres, y aceptar su voluntad. No es lo que yo quiero, es lo que mi Padre quiera de mí. Y si tú cambias, todo lo demás va a empezar a cambiar. Aunque el enemigo se oponga, aunque el enemigo te ponga prueba tras prueba, tú sigue adelante. Y bueno, pues muchas bendiciones a todos ustedes. De verdad, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y que ustedes vean la presencia de Dios. No importa que a veces no nos dé lo que queremos, ¿no? Porque aquí Dios no te va a dar lo que quieres, pero sí que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que con lo que tienes te llenes, ¿no? Que no necesites más, que no necesites robar, matar, prostituirte, perdón que lo diga aquí, pero a veces ahora ya las chicas se prostituyen, venden
hacen su álbum fotográfico desnudas con lencería para vender su cuerpo, para vender, para tener dinero fácil. Los niños de ahora ya matan, venden droga porque ves el dinero y se te hace fácil, ¿no? Uno quisiera tener muchas cosas, pero bueno, pues solo Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento para aceptar lo que Él nos dé. Y entonces el enemigo, no te dejes engañar por el enemigo, no oigas su voz que te taladra y que te dice, no, pues tú vende tu álbum fotográfico desnuda y no te pasa nada, tú vas a tener dinero, prostitúyete, fornica, adúltero, fornicario, emborráchate, drógate, mata. O sea, los mandamientos de Dios, todo lo contrario del diablo. Entonces, Dios tiene sus leyes y sus mandamientos. Y está de uno, porque desde que nacemos tenemos un chip del bien y del mal. Entonces, tú ya sabes desde que naces qué está bien y qué está mal, y no entres en ese pecado de omisión. Entonces, bueno, pues ahí te lo dejo de tarea. Pórtate bien, ama a Dios. Si le vas a clamar y pedir, con respeto, no groserías, no quejas, no humilles, no juzgues. Solo pídele con amor y de corazón, sin groserías, sin palabras ofensivas, porque no es bueno, sí es una advertencia. Porque si tú le hablas de esa manera a Dios, pues entonces a Él no te va a escuchar. Por eso a veces dices, es que no me escucha, pues es que ¿cómo le estás hablando? Entonces si tú quieres que Dios te escuche, es con respeto y reverencia, obediencia, con amor, con esa paz que quieres encontrar en tu corazón. ¿Ok? Bueno, pues entonces ya no oré por cada uno de ustedes, pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus necesidades, el momento y el sacrificio que tú hiciste ahorita para aguantarnos más de una hora. Él lo está viendo y sé que Dios te va a cumplir, porque Dios es bueno y porque Dios está aquí, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo están aquí, están contigo en todo momento. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el miércoles 10:30 con una palabra nueva, viva y eficaz que nos va a hablar Vianney. Dios la bendiga, le dé sabiduría también para seguir en nuestro programa, para verle a ustedes. Bueno, entonces eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar. A los nuevos, pues que tengan siempre esta paciencia para escuchar el tiempo que sea necesario a Dios, porque el tiempo se lo das a Él y no a nosotras, se lo das a Dios, que es tu Padre Todopoderoso, se lo das a Jesús, que es tu hermano, y al Espíritu Santo que va con nosotros a todas partes, y a ese reino angelical que tiene Dios, que también nos libra a veces de todo mal. Entonces, Dios me los bendiga, Dios los guarde, los espero en la iglesia. Ahí voy a estar posteando en mi Facebook la dirección y los horarios, y a veces crees que está lejos, pero para encontrar a Dios no hay límites, porque tú encontrarás la gloria de Dios y no te vas a arrepentir, de verdad no te vas a arrepentir. Tu vida va a cambiar, porque mi vida cambió en la iglesia Avivamiento Internacional. No te estoy invitando a un lugar que no te haga bien, porque aquí Dios nos ve. De verdad, ahí encontrarás la paz, el consuelo, la sanidad, la liberación, la libertad, unos padres espirituales que te aman, que están esperando abrazarte, que están esperando darte la bienvenida, hacerte sentir que Dios te ama, que Dios te escucha, que Dios te liberta, que Dios te sana. Y bueno, te cambiará la vida, de verdad. Créeme que sí. Bueno, entonces, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles 10:30. Bye.